Bien, vamos entonces ahora, como te decía, a ver algo un poco más complejo, más complicado. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con la sustitución de la religión por la ideología en América Latina o en Europa. Cuando veamos a Weber, esto te va a quedar más claro, porque claramente esto es Weber puro, lo que vamos a ver ahora, solo que Weber aplicado a América Latina. Para esto te cuento una anécdota. Resulta que en 1983, en Argentina, volvió a la democracia. Y esto te lo cuento porque la anécdota que viene ahora se desarrolla en 1984. Me pasó a mí cuando hice mi primer viaje, mochila al hombro por Europa. Y si no te cuento que en el 83 volvió a la democracia, no vas a entender nada de lo que me pasó a mí. Porque resulta que yo pertenezco a una generación donde nos prohibieron la política cuando éramos adolescentes. Entonces, si a vos te prohíben algo cuando eras adolescente, eso te desespera mucho más que cuando no te lo prohíben. La prohibición y el deseo están muy vinculados, ¿no? Ya hablaremos de esto en otro orden, pero si querés podés ir pensándolo qué pasa, por ejemplo, con respecto al deseo sexual, como en los países donde está prohibido que la mujer muestre el tobillo genera una excitación tremenda en el hombre. Allí donde no está prohibido nada, puede haber una chica prácticamente en cueros en la playa y eso no provoca muchas veces la excitación que sí le provocaría en una cultura donde eso estuviera prohibido. ¿Se entiende la relación entre prohibición y deseo? Bien, a nosotros nos prohibieron la política, entonces la política para nosotros era algo muy importante. Somos de esa generación donde como del lado de enfrente teníamos a la dictadura, entonces nosotros se construía por los que no nos convencía eso. No, en el caso mío, pertenezco a una generación más joven de las que lucharon contra la dictadura. Éramos aquellos que nacimos a la política en la época de Alfonsín, en otros tiempos donde simplemente la dictadura no nos convencía, no la queríamos, pero lo que se daba era un amplio consenso entre los que estábamos de nuestro lado, peronistas, radicales, desarrollistas, socialistas, fuera de los extremos, por izquierda o por derecha, después el resto conformábamos un nosotros. Esto también te va a resultar difícil de entender a vos porque hoy vos ves que están peleados todos con todos, que muchas veces ni se hablan los del PRO con los peronistas, dentro de los peronistas los de la cámpora se pelean con... Bueno, esto era para mi generación era impensable, nos gustaba la política. Entonces, cuando vienen los primeros candidatos a diputados a la facultad, se llenaba el aula magna. No importaba que fuera radical, que fuera peronista, no importaba quién sea, íbamos todos ávidos de escuchar esto. Y entonces, cuando viajo en el 84 a Europa, me pasa exactamente lo mismo. Eh, el primer acto político que voy en Europa, justo en el 84 había elecciones para parlamentarios en el Parlamento Europeo. Entonces había elecciones en toda Europa. El primer acto político que voy es en Madrid, que hablaba, recuerdo, porque más imagínate la emoción que yo sentía ir a un acto político en España, ¿no? Era el candidato socialista don Enrique Tierno Galván. Don Enrique da un discurso en un teatro donde yo no recuerdo muy bien lo que decía, pero me llamaba la atención el espíritu de ese discurso, frente a lo que yo había visto en América Latina, en Argentina, donde íbamos a todos los actos y en los actos siempre había un candidato que tenía atrás grandes, enormes gigantografías de los fundadores del partido, de Alem y de Irigoyen, de Perón y de Evita, de Juan B. Justo y Alicia Moró, ¿no? Esta era la iconografía y además los colores de
el partido que estaban por todos lados, las banderas rojas y blancas, ibas al mitin radical, las azules y blancas con los peronistas, las rojas y negras con los intransigentes, en fin, en todos lados vos veías toda esta parafernalia y los discursos eran muy similares. Discursos breves, con frases muy contundentes, muy efectistas, breves, destinadas a producir la adhesión entre los que los escuchaban, adhesión que se manifestaba con cánticos, con bombos, en fin, esto era lo típico de ahí. Generalmente no, siempre el candidato de pie, ya sea atrás de un atril o muchas veces sobre una tribuna, sobre un estrado, ¿no? Sobre un tinglado, pero siempre era una cosa muy de enfervorizar a la gente. Pues don Enrique Tierno Galván en el teatro hablaba con esta parsimonia con que puede hablar un profesor cuando da una clase en el aula de la facultad, en un momento pues lo más violento diría, o lo más así apasionado, fue dar un puñetazo en la mesa y así transcurrió toda su conferencia, porque eso no era un discurso político, era una clase, era una conferencia, claro. A don Enrique Tierno Galván lo llamaban el viejo profesor. Entonces yo atribuí eso a que fui a ver a un profesor dando clase. Pero para mi sorpresa fui viendo que este mismo era el estilo que se repetía prácticamente en todos los países, excepto algunos movimientos muy de derecha o muy de izquierda. Lo normal era esto. Bueno, ahí simplemente me llamó la atención los actos públicos distintos, después empecé a recorrer América Latina y me empezó a llamar también la atención ver cómo, con alguna excepción en Chile, pero no mucho más que eso, después en el resto de América Latina los actos políticos eran mucho más parecidos a los argentinos que a los europeos. Por ahí, en esa época simplemente me llamó la atención y en eso quedé. Pero pasado el tiempo, cuando empiezo a dar clases en Europa, empieza a molestarme un poco que los colegas europeos empiezan un poco casi como a mirar por encima del hombro a los latinoamericanos y a decir, ¿por qué? Vuestras ideologías son ideologías populistas. Nosotros tenemos ideologías serias, asentadas en un gran despliegue doctrinario. Mira, por ejemplo, por izquierda a Marx. Nada más que el Capital, Das Kapital. Mira, ahí lo estoy viendo acá en casa, lo tengo en 8 volúmenes. Y mira, lo que es nada más que una obra de uno de nuestros autores. Y vamos a poner toda la obra de Marx, toda la obra de Lenin, los liberales, desde Adam Smith hasta John Rawls, todo lo que han producido, mira, todo lo que ha producido la socialdemocracia, todo lo que han producido, en fin, las distintas ideologías. En cambio, en América, desde el PRI en México hasta el peronismo en la Argentina o el radicalismo en la Argentina que han producido. Perón tiene, sí, unas cuantas obras, es cierto, pero no vas a comparar con la producción teórica de los europeos. Víctor Aya de la Torre en Perú, pero tenés que ir contadas, son contadas excepciones, ni Cárdenas en México, ni Torrijos en Panamá, ni Lula en Brasil, digamos, estos grandes líderes políticos, fundadores de movimientos, no han producido tanto. Bueno, pues ahí yo la verdad que me molestaba un poco, porque decía, bueno, ustedes con sus ideologías tampoco es que les haya ido mucho mejor que a nosotros con las nuestras. En la época fuerte de sus ideologías, ustedes tuvieron 2 guerras que realmente fueron terribles y fue precisamente, les empezó a ir mejor cuando ya no tuvieron tanta producción teórica en sus grandes ideologías, ¿no? Así que eso me hacía un poco de ruido, pero no entendía por qué. Hasta que, claro, cuando uno se pone a estudiar a Weber y piensa cómo aplicar a Weber a América Latina, entonces ahí sí te aparece, dime qué religión tenías y te diré qué ideología tienes. En Europa, la religión, el cristianismo, se constituyó básicamente
a partir de la disputa entre los primeros cristianos con la filosofía griega, con la filosofía romana que era heredera de la griega. Es decir, el cristianismo durante sus primeros siglos es un cristianismo donde la filosofía es muy importante. Como es la filosofía que habla de Dios y de la defensa de un Dios único y demás, a esa filosofía la vamos a llamar teología. Entonces, la teología dogmática, la construcción de todo este aparato conceptual va a ser fundamental para el cristianismo europeo. En cambio, en América Latina, el cristianismo se impone por dos vías. Por un lado, por la espada, pero con mucha más fuerza se incultura y se hace carne con mucha más fuerza a partir de, sobre todo, de las órdenes religiosas, de los jesuitas, de los franciscanos, de los dominicos, que fueron predicando a través de la liturgia. ¿Qué es la liturgia? La liturgia tiene que ver con los símbolos, con los cantos, con las procesiones, con las imágenes de los santos, con todo esto es la liturgia. Entonces ahora saquemos a Dios de la escena. Si vos sacás a Dios de la escena, ¿qué queda en Europa de aquel cristianismo que era eminentemente teológico? Pues entonces lo que van a quedar son ideologías eminentemente teológicas, ¿se entiende? Es decir, la fundamentación de las ideologías va a ser una fundamentación de tipo argumental muy fuerte. Vos fíjate que en el siglo XIII Santo Tomás de Aquino escribe la Summa Teológica. Y la Summa, también la estoy mirando ahí, en la edición que yo tengo, son 3 tomos así de gordos, pero hay otras ediciones que son así, ¿sí? Es decir, y son 3 tomos con papel tipo Biblia y letra chiquita. Y eso, suma significa resumen, te repito. O sea que eso es el resumen que hace Santo Tomás, es como el manualcito, diríamos. Bien, es decir, si nosotros pensamos la ideología europea es tributaria de esa religión, donde era muy importante el desarrollo teológico. La liturgia también, pero más importante era el desarrollo teológico. En cambio, en América Latina no hay desarrollos teológicos porque los primeros pobladores de nuestra tierra no quisieron imponerle su religión a nadie y además tenían religiones muy amplias, muy receptivas. Esa fue la razón por la cual pudieron incorporar, y aún hoy incorporan de una forma bastante amplia la religión cristiana a su religión previa. Así tenemos un cristianismo andino que en buena medida es un cristianismo muy distinto del romano. En Brasil lo que vamos a tener es eso. A mí no me gusta la palabra sincrético por otras cosas, pero bueno, usémosla. Es ese sincretismo entre algunos elementos tupí-guaraní preexistentes, pero sobre todo las religiones que venían del África Occidental, particularmente de Angola, con los orishás, con estas fuerzas, ¿no? Que se van integrando y se van confundiendo, se van casando, se van mestizando con el catolicismo. ¿Se entiende esto? Pero en todo caso siempre lo que hay es liturgia. Siempre lo que hay es liturgia. Saquemos ahora a Dios de la escena y ¿qué nos queda? Nos quedan las ideologías litúrgicas, nos quedan esos candidatos que tienen a las fotos de los santos atrás, Perón y Evita, Alem y Irigoyen, Lázaro Cárdenas y no sé quién, Omar Torrijos, Omar, el viejo Torrijos. Omar Martín era el hijo actual, Omar Torrijos, es decir, es esa iconografía, las fotos de los santos atrás, el discurso destinado a producir el cántico, a producir. ¿Se entiende esto? Si no se entiende, dale vueltas, pensalo, trabajalo. Vas a ver que parece difícil, pero no es tan difícil. Una última cuestión con respecto a esto. No estamos hablando mucho de Estados Unidos, metámoslo un poquitito, en 10 segundos apenas. Estados Unidos predomina un tipo de religión protestante, ¿no? De religiosidad protestante.
Para el protestantismo, lo más importante, y donde hay una gran libertad religiosa. En Estados Unidos tampoco hay grandes desarrollos teológicos, porque cuando vienen los Pilgrims del Mayflower, los peregrinos del Mayflower, no vinieron con la idea de imponerle la religión a nadie, sino de que nadie se las imponga a ellos. Vinieron escapándose de los anglicanos que les querían imponer su forma particular de entender el cristianismo. Entonces hay una gran libertad religiosa. Ahora, el común denominador de todos va a ser la Biblia. ¿Sí? Se entiende esto, ¿no? Todas las distintas denominaciones del cristianismo se encuentran en el punto en común que es todos respetamos la Biblia. Para el protestantismo la palabra de Dios es dicha básicamente a través de la Biblia. Si vos sacás de escena a Dios, ¿quién ocupa el lugar de la Biblia? Pensalo y enseguida lo vemos. Dale.